Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los participantes en este segundo seminario internacional de teología. Un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas de América Latina y también de otros lugares del mundo que están participando en estas sesiones. Quiero agradecer al profesor Rafael Luciani y al resto de los coordinadores de este seminario la cariñosa invitación que me han dirigido para presentarles esta comunicación que tendré a continuación. Y me voy a permitir modificar de una manera leve el título de mi intervención, que era provisional cuando lo acordamos. En el programa figura la reforma del ministerio ordenado en la Escritura. Evidentemente, en la Escritura no hay un programa de reforma del ministerio ordenado, sino que más bien es una fuente de reforma para el ministerio apostólico. Por eso les propongo que a cambio podamos adoptar este título que verán ahora en la presentación que a continuación les comparto. De esta manera van a poder seguir la presentación. El título que he elegido para mi presentación es el de la renovación del ministerio apostólico a la luz del Nuevo Testamento. Uno de los logros más notables del Concilio Vaticano II ha sido, sin duda, una renovada comprensión del ministerio apostólico. Al igual que ocurrió con otros temas conciliares, también en la reflexión sobre este aspecto fundamental de la vida de la Iglesia fue determinante la vuelta a las fuentes y, obviamente, la vuelta a la Escritura. La forma en que Jesús y los apóstoles desempeñaron su misión terrena se convirtió así en la referencia fundamental de una comprensión del ministerio que resulta muy novedosa cuando la situamos en el trasfondo de la visión que se tenía de él antes del concilio. Voy a empezar, por tanto, presentando muy brevemente lo que supuso el giro conciliar en la comprensión del ministerio y después un aspecto concreto que es cómo en el Nuevo Testamento, en diversas tradiciones, el ministerio se entiende como servicio. Para terminar con una breve reflexión, intentando ceñirme al tiempo disponible para esta comunicación. Comenzamos con el giro conciliar. En el comentario a la Constitución Lumen Gentium dirigido por Guillermo Barauna, el entonces profesor del Instituto Anselmiano de Roma, Magnus Lörer, hablando sobre la jerarquía al servicio del pueblo cristiano, hace esta interesante observación. Comillas, por el concilio, por el hecho de resaltar la idea de servicio, hace suya una importante página teológica bíblica y saca a la luz un aspecto eclesiológico que, a causa de una multisecular concepción excesivamente jurídica del ministerio, había estado demasiado oculto y por eso apenas había sido elaborado teológicamente. Aunque no lo cita expresamente, esta observación tiene muy presente el inciso explicativo que se hace en el número 24 de la Constitución sobre la Iglesia a propósito del ministerio de los obispos. En este párrafo de Lumen Gentium, que es clave para comprender la visión conciliar del ministerio apostólico, después de describir cuál es el encargo que los obispos han recibido del Señor y cómo para llevarlo a cabo cuentan con la fuerza del Espíritu Santo, se explica con estas palabras la naturaleza de su oficio. Este oficio, munus,
que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Se utiliza aquí la palabra servicium, que en la Escritura recibe significativamente el nombre de diaconía o ministerio. Como ven, se equiparan estos dos términos. La referencia explícita a la Escritura que se hace en este texto, en este inciso explicativo, tiene por objeto definir de forma precisa e inequívoca el significado del término ministerium, que es el que utilizan los documentos del concilio para referirse justamente al ministerio apostólico. Según el concilio, este ministerio debe entenderse en el marco de lo que se dice en la Escritura sobre la diaconía. Sobre todo, obviamente, lo que se dice en el Nuevo Testamento, como indica el hecho de que las citas que se hacen para explicar este inciso son todas ellas tomadas de escritos neotestamentarios. Pues bien, para comprender la novedad de esta visión del ministerio, es necesario tener presente que en la etapa preconciliar la visión dominante estuvo dominada, como afirma Lörer, por una concepción excesivamente jurídica del ministerio. Esta concepción, que subrayaba la separación entre el pueblo de Dios y sus ministros y que acentuaba el poder conferido a estos últimos y el carácter sacral del ministerio, tenía hondas raíces. Se había ido fraguando en la concepción medieval que entendía el ministerio como un orden jerárquico social. Se había afirmado en la Contrarreforma frente a la visión de los reformadores que sustituían la potestad de los sacerdotes por el ministerio de la predicación, y se había consolidado finalmente en la época moderna hasta llegar a establecer una distinción entre los ministros ordenados y todos los demás fieles, comparable a la que existía entre los cristianos y los no cristianos. Pueden ver a este respecto las observaciones que hace Gisbert-Gresacke en su obra El sacerdote hoy. Pues bien, sobre el trasfondo de esta secular concepción del ministerio, la propuesta del concilio, que es fruto de la vuelta a las fuentes operada por la mejor teología del siglo XX, aparece como algo verdaderamente novedoso. Su pretensión es nada más y nada menos que recuperar la visión del ministerio que se fue configurando en los orígenes del cristianismo. Una visión, por cierto, que se inscribía en coordenadas muy distintas y que acentuaba rasgos muy diferentes a los que definían la visión preconciliar. Uno de los rasgos más característicos de esta visión bíblica del ministerio es, como hemos visto, la comprensión del mismo como servicio, es decir, como diaconía. Esta comprensión define, según la Escritura, su dimensión más profunda. En esta breve intervención quisiera detenerme en este aspecto para ver cómo la reflexión sobre esta dimensión podría contribuir a la renovación del ministerio apostólico. Soy bien consciente de que se trata de un aspecto particular y que por tanto no se puede deducir de él una visión global. Sin embargo, dado que se trata de un aspecto central, espero que esta reflexión pueda ayudar también a repensar el ministerio desde sus fundamentos en Jesús y en las comunidades apostólicas. Voy a comenzar con una referencia a algunos textos del concilio que aplican ese principio que aparece en el inciso. La concepción jurídica del ministerio, como hemos visto, insistía en la separación entre laicos y ministros, otorgando a estos últimos un poder sobre los primeros. Sin embargo, la visión conciliar subraya que los ministros deben realizar la misión que les ha sido encomendada como un servicio.
En los textos conciliares se precisa en qué consiste este servicio citando algunos pasajes del Nuevo Testamento. Casi todos ellos se refieren a Jesús, que con su entrega a la muerte tomó la forma de siervo, mostrando así que no había venido a ser servido, sino a servir. Los dos pasajes más citados son, en efecto, el himno que San Pablo refiere en la carta a los Filipenses, capítulo 2, y el dicho sobre el servicio del Hijo del Hombre que Marcos pone en boca de Jesús. El primero, es decir, el de la carta a los Filipenses, se cita en relación con el ministerio en Presbyterorum Ordinis 15 y dice: con esta humildad y obediencia responsable y voluntaria, los presbíteros se identifican con Cristo teniendo los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que se despojó de su rango tomando la forma de siervo, formam servi, obedeciendo hasta la muerte. Por su parte, el segundo texto, el que se refiere a la entrega de Cristo como servicio, aparece en dos pasajes. En Lumen Gentium 27, referido al ministerio de los obispos, se dice: el obispo, enviado por el padre de familia para gobernar la familia, debe tener ante sus ojos el ejemplo del buen pastor, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por las ovejas. Y en Octa Tantocius 4, referido a los que se preparan al ministerio, se dice: tienen que prepararse finalmente para el oficio de pastor, para que sepan hacer presente entre los hombres a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y haciéndose servidores de todos, ganen a muchos. Es interesante observar cómo en estos dos últimos textos el dicho sobre el servicio del Hijo del Hombre se relaciona con el ejemplo del buen pastor o con el futuro ejercicio del oficio de pastor. Ambos textos tienen en común la referencia a la entrega de Jesús, que es clave para comprender de qué servicio se está hablando y qué es lo que define la misión del pastor. Nos centramos ahora en este aspecto del servicio, pero contemplándolo desde el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, tanto el sustantivo diáconos como el verbo diaconeo poseen una amplia gama de significados que van desde la acepción más común, servir como servicio a la mesa, hasta las más específicas que definen diversos servicios a la comunidad, por ejemplo, en 1 Corintios 12. En algunos textos, principalmente en las cartas de San Pablo, este término se utiliza para definir el ministerio que algunos discípulos ejercen con respecto a otros dentro de las comunidades recién fundadas. Ahora bien, el referente fundamental de este uso cristiano del verbo diaconeo y del sustantivo diáconos son las palabras y las acciones de Jesús. En ellas y en la forma en que fueron comprendidas durante la generación apostólica es donde reside esta peculiar comprensión del servicio que inspiró la primera visión cristiana del ministerio. Sobre el tema del servicio les remito a la obra clásica de John Collins, Diaconía Reinterpreting the Ancient Sources, publicada en 1990. Comenzamos con los dichos de Jesús. Dos dichos de Jesús, uno prepascual y otro formulado probablemente después de la Pascua, resumen toda su actuación en clave de servicio. El primero de ellos lo sitúa Lucas en el contexto de la Última Cena como colofón a la enseñanza a los discípulos sobre el servicio que ellos tienen que ejercer. En él, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién es el mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está sentado a la mesa? Y declara a continuación: pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El segundo dicho, situado en un contexto similar del Evangelio de Marcos,
es el que cita los textos conciliares. Pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y entregar su vida en rescate por muchos. Como veremos más adelante, este segundo dicho de Jesús está también situado en el contexto de una instrucción a los discípulos sobre el servicio que ellos deben ejercer. El mensaje de estos dichos se expresa de forma plástica en el gesto del lavatorio de los pies que narra el Evangelio según Juan. Situado en un contexto de despedida, las palabras de Jesús que lo explican convierten a este gesto en un referente para la vida de los discípulos, pues ellos son los únicos destinatarios de esta enseñanza última de Jesús, al igual que lo habían sido de las palabras que resumían su actuación en términos de servicio en el Evangelio de Lucas. Hay todavía otro rasgo que caracteriza la forma precisa del servicio al que se refiere Jesús, pues tanto en los dichos como en el gesto de lavar los pies, el servicio del que habla Jesús está estrechamente relacionado con su entrega a la pasión. Es esta comprensión de la entrega de Jesús como un servicio la que llevó a los primeros cristianos a identificarlo como el siervo y a afirmar, como hace el himno a Filipenses, que había adquirido la forma de esclavo, morphé doulo. Teniendo como fondo esta comprensión particular y precisa del servicio, el verbo diaconeo y el sustantivo diáconos pasaron a designar en los grupos cristianos el ministerio y la misión de Jesús. Y fue esta comprensión del ministerio de Jesús lo que inspiró la forma particular de comprender el ministerio que encontramos en los textos del Nuevo Testamento. Esta comprensión aparece por lo menos en 3 tradiciones independientes, lo cual no solo revela que tenía unas raíces hondas, sino también que puede considerarse un rasgo propio de la vivencia cristiana del ministerio entre los primeros cristianos. En primer lugar, las instrucciones a los 12. De las 3 enseñanzas de Jesús que siguen a los 3 anuncios de la pasión, las 2 últimas se dirigen exclusivamente a los 12, es decir, al grupo que Jesús había congregado en torno a sí para ejercer una tarea con respecto al resto de sus discípulos y seguidores. Estas enseñanzas se refieren al modo en que deben ejercer su tarea y en ambos casos los 12 son invitados a hacerse servidores de los demás. El primer dicho dice: si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el segundo dicho, en el capítulo 10, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Es interesante observar la ambientación de estos dichos. Se encuentran en el contexto de las discusiones de los discípulos sobre quién ocupará los puestos más importantes. Y eso quiere decir que refleja una situación característica de los primeros grupos cristianos que, al tener que organizarse, experimentaron la tentación de hacerlo según los esquemas de su entorno. De hecho, ambos dichos parecen haber sido modificados como consecuencia de esta nueva situación, pues en ambos casos se han añadido alusiones explícitas al servicio. Las he subrayado en la presentación poniéndolas en cursiva para que se vea esta parte añadida, complementaria de lo que pudo seguramente ser el dicho original. En el primer dicho se ha añadido la expresión "y el servidor de todos" a un dicho construido sobre la antítesis primero-último. Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos. Basta, no se necesita más. Pero se añade "y el servidor de todos". Por su parte, el segundo dicho, construido también antitéticamente, la comparación lógica, grande, pequeño, quien quiera ser grande entre vosotros, que sea el más pequeño de todos, se ha cambiado por una referencia al servicio. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Esta insistencia en el servicio queda muy subrayada al colocar al final de ella el dicho
sobre la entrega del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir entregando su vida por todos. Hay, por tanto, en la instrucción de Jesús a los 12 una insistencia, sobre todo cuando se refiere a ellos específicamente, particularmente, una insistencia en que el ministerio que a ellos les ha confiado se caracteriza fundamentalmente por el hecho de ejercer un servicio. Pasemos ahora a la visión de Pablo y sus colaboradores. En el epistolario paulino, tanto el verbo diaconeo como el sustantivo diáconos o diaconía son términos que designan la condición y la actuación de Pablo y de sus colaboradores en relación con las comunidades fundadas por ellos. Pablo utiliza también el término apóstol, apóstolos, sobre todo cuando quiere subrayar su autoridad con respecto a dichas comunidades. Sin embargo, cuando quiere expresar lo que constituye la esencia del ministerio, lo define como un servicio. En la carta sobre el ministerio apostólico, que ahora se encuentra incrustada en la segunda carta a los Corintios, es una carta en la que Pablo trata de expresar cómo entiende él el ministerio. Bueno, pues en esa carta él utiliza de manera sistemática la terminología del servicio. He entresacado aquí un pasaje solo, pero puede leerse toda la carta de 2:14 a 7:4 en esta clave. Leo el pasaje que les propongo. Por eso, habiendo recibido esta diaconía, este ministerio que Dios nos ha confiado en su misericordia, no nos desanimamos. Al contrario, evitamos los silencios vergonzosos y no procedemos con astucia ni falsificamos la palabra de Dios, sino que proclamando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos ante cualquiera en presencia de Dios. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor. A nosotros, en todo caso, como siervos, duloi, vuestros, por causa de Jesús. Noten que aquí utiliza Pablo dos términos que aparecen justamente en los dichos de Jesús a los discípulos. Pablo y sus colaboradores hablan así del ministerio en una situación en la que se estaba abriendo paso otra forma de entenderlo y de vivirlo que se inspiraba en los modelos veterotestamentarios. El modelo principal era Moisés, y más acorde con las formas de ejercer la mediación religiosa en el entorno social de los corintios. Es una presentación que se hace de forma contrapuesta. Pablo y sus colaboradores insisten en definir el ministerio como un servicio, porque era así como lo había entendido Jesús. Fue su deseo de ser fieles a Jesús lo que les dio fuerza para contrarrestar aquella otra visión del ministerio que había encontrado eco entre los corintios. Y por último, una breve referencia al ministerio como diaconía en las exhortaciones a los presbíteros. Aunque no se use explícitamente el verbo diaconeo ni el sustantivo diáconos, la exhortación que se dirige en primera de Pedro a los ancianos, a los presbíteros, evoca claramente la instrucción de Jesús sobre no imitar a los reyes de las naciones que ejercen su dominio sobre los pueblos. En contraste con esa actitud, lo mismo que a los 12 en la tradición recogida por Marcos, aquí a los ancianos se les exhorta a pastorear el rebaño, no ejerciendo vuestro dominio, katakireuontes, sobre la heredad recibida, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Es un texto muy conocido. En la primera carta de Pedro se presenta a Jesús justamente como el siervo, cuya entrega es un ejemplo para todos los que le siguen. Y del mismo modo, los líderes de la comunidad están llamados a convertirse en modelo para esta. Pues bien, estas tres tradiciones independientes insisten unánimemente en que el ministerio debe ser entendido y ejercido como un servicio. A la hora de definir y caracterizar este servicio, las tres toman como referencia el ministerio de Jesús
y su misión entendida como un servicio que se consuma en su entrega pascual. Las tres, en fin, definen el ministerio cristiano desde estos parámetros en contraste con otras formas de entender la mediación religiosa o la autoridad. Aparecen así tres rasgos característicos de la comprensión del ministerio entre los primeros cristianos. El primero es que el ministerio es un servicio, una diaconía. El segundo es que esa diaconía tiene como modelo la entrega de Jesús. Y el tercero es que esa diaconía, o sea, esa forma de ejercer el liderazgo en las comunidades cristianas, contrasta con otras formas de ejercer la autoridad o la mediación religiosa. Los tres han sido asumidos por la teología posconciliar del ministerio. No resulta, sin embargo, tan claro que hayan sido asumidos en la práctica y de forma universal por quienes ejercen el ministerio. Queda pues pendiente una profundización en el ámbito de la reflexión y sobre todo una decidida política eclesial para que esta comprensión del ministerio como servicio se traduzca en formas concretas de un ejercicio más evangélico, es decir, de un ejercicio según el ejemplo de Jesús. Una breve reflexión final. Aunque no se... La recuperación de las raíces bíblicas del ministerio que promovió el Concilio Vaticano II ha abierto, sin duda, horizontes a la reflexión sobre el ministerio. En lo que se refiere a la comprensión del ministerio como diaconía, es evidente que el Concilio ha identificado un aspecto nuclear que había sido secularmente descuidado. Esta recuperación de la perspectiva evangélica pone sobre la mesa una cuestión que ha influido mucho en la comprensión del ministerio, la de la necesidad o no de que la vida de los ministros sea coherente con la misión a ellos encomendada. Como saben bien, la controversia antidonatista llevó a afirmar que las acciones de los ministros indignos tenían para los fieles la misma eficacia, y de ahí el ex opere operato. Aquí parece estar el inicio de una comprensión más formal y jurídica del ministerio. Sin embargo, este aspecto no debe ocultar la importancia de la vida de los ministros en el ejercicio del ministerio. En segundo lugar, la incorporación de este importante aspecto en la reflexión y en la vida de la Iglesia es aún una cuestión pendiente. No ha sido todavía plenamente incorporada ni a la normativa de la Iglesia ni a la práctica pastoral. En la vivencia y en la visión de los presbíteros y de los otros ministros ordenados, prevalece la visión de ser representación de Cristo cabeza, y no está tan presente el hecho de ser también representación de Cristo siervo. Evidentemente, una visión así fácilmente deriva en una comprensión y en una vivencia del ministerio como ejercicio de poder y no de servicio. Y por último, me parece interesante reseñar que la reflexión sobre este aspecto tiene un importante referente en la vivencia ministerial de Pablo y de sus colaboradores. Ellos entendían su ministerio como un servicio que solo puede ejercerse desde una profunda unión con Cristo siervo para llevar a cabo el plan de Dios. Por eso me parece urgente que esta visión se traslade no solo a la vivencia concreta del ministerio, sino también y sobre todo a la formación sacerdotal. Los procesos de formación deben integrar esta dimensión, no solo la formación inicial, sino también la formación posterior, debe integrar esta dimensión del ministerio como diaconía, que tiene su origen y su fundamento en el Nuevo Testamento. Agradezco la atención que han prestado. Espero que esta reflexión, junto con las de los demás compañeros que van a intervenir, sea útil para elaborar entre todos una propuesta y una reflexión que contribuya a las tareas del sínodo. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias también por la invitación a participar de nuevo.